buenas tardes, bienvenidos a Informa Andrade. Soy Elisa Andrade y Muti, Canal Radio. Los que queráis escucharnos podéis escuchar en YouTube y también en las redes sociales por Twitter y otras plataformas. Hoy tenemos un invitado bastante inteligente, por cierto, con conocimiento en una parte de un tema que mucha gente no tiene el valor de hablar de ello, pero es un hombre bastante inteligente, es Ariel Eduardo Picech, es esto, exactamente, ¿no? Él es autor del libro La ideología degenerada de 2022 y de La última frontera y la familia como baluarte frente a los deslates de la ideología degenerada. Eduardo es experto en igualdad de género y oportunidades, tiene máster en psicología infantil, juvenil, es licenciado en ciencias políticas y de la administración, profesor de nivel medio y superior de ciencias políticas, sociales y jurídicas. Pues nosotros, primero quiero darte las gracias por estar aquí con nosotros, ¿vale? Sé que eres un hombre bastante ocupado, pero es muy importante hablar de todos estos temas que nos están, de estos últimos años, esta última década, estas imposiciones ideológicas, la parte de la ideología de género y otros temas. Me gustaría ahí que dejara hablar un poco sobre este tema, empezar hablando, ¿no? Cómo empezaste, por qué decidiste, ¿no? Entrar en defensa, levantar esta bandera, como sé que mucha gente no tiene el valor de hacerlo, pero sí tú has tenido, a través de tu inteligencia, tu capacidad intelectual, has tomado el frente a este tema. Bueno, ante todo, Elisa, te agradezco la invitación. Espero que esto sirva a muchas personas para adentrarse un poco más en este tipo de temáticas. Creo que tu comentario, te lo agradezco, es muy generoso. Tú me preguntas cómo uno comenzó en este camino. Bueno, en realidad a mí siempre me interesaron los temas de política y los temas sociológicos y filosóficos, pero tomé la decisión en los últimos años de adentrarme más en tratar de denunciar a través de publicaciones en mis redes sociales y a través de la redacción de libros, lo que di en denominar ideología degenerada. Ese es el título del primer libro que publiqué en España y a alguna gente le extrañó el uso del vocablo. ¿Por qué? Porque el adjetivo degenerado, en realidad, no se aplica al campo de las ideas. Se aplica, por ejemplo, al arte, o se puede aplicar a una conducta personal de un ser humano, como adjetivo denigrante, si se quiere, o que indica una conducta no adaptada al medio social o a los demás. Pero opté por aplicar el término degenerada a la ideología como un conjunto de ideas que nos están imponiendo desde hace muchos años y que tratan de desnaturalizar la esencia misma de la persona humana. Si tú y yo estamos aquí hoy en día, se debe a que hemos nacido producto de una relación de amor o, si quieres, de una simple relación sexual que han tenido un hombre y una mujer. La ideología degenerada trata de desnaturalizar ese tipo de conceptos y hoy en día prácticamente dos palabras muy hermosas que tiene la Real Academia Española, que son mamá y papá o madre y padre, se están dejando de utilizar para hablar de cuerpos engendrantes, por ejemplo. Nosotros no somos solo cuerpos, nosotros somos personas humanas. Tenemos una dignidad, tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos una genética, una biología. No somos un conjunto simple de células. Si bien tú eres una dama, una mujer, eres mucho más que un cuerpo engendrante. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en el libro La ideología degenerada voy tocando una serie de temas. Todo arranca en el libro del estudio del feminismo. Y el feminismo lo estudio desde el siglo XIII hasta la actualidad. Simplificando mucho, digamos, los periodos históricos, se dice que hay 4 periodos u olas feministas o etapas del feminismo,
Dos que defiendo en el libro con sumo ardor e interés, que es la primera y la segunda. La segunda, bueno, la primera, si nos remontamos, es aquella etapa en que la mujer, que está relegada socialmente, por cierto, comienza a reclamar derechos sociales como puede ser el simple hecho de salir a trabajar. Ese derecho que tienen todas las mujeres hoy en España no siempre fue reconocido a las mujeres. Por lo tanto, tuvieron que luchar, reclamar derechos laborales, reclamar condiciones equitativas de salario, de trabajo, y toda esa lucha que protagonizaron muchos colectivos de mujeres es totalmente encomiable. Lo mismo sucedió con la segunda ola. La segunda ola fue conocida, por ejemplo, como la del reclamo del sufragio. Sabes que, por ejemplo, Concepción Arenal en España luchó mucho porque la mujer votase. Curiosamente, cuando se votó en el Congreso de los Diputados de España, las izquierdas votaron en contra del voto de la mujer, porque consideraban que podía ser manipulada psicológicamente o coaccionada por parte de un hombre. Esa segunda lucha, que nace en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países, es una lucha verdaderamente hermosa de las mujeres, porque querían justamente que el voto se les concediera y tener igualdad de derechos políticos en la sociedad. Eso lo voy analizando en alguno de los capítulos, la evolución de las dos primeras olas feministas. Quizás una de las mujeres que cito es una que escribió una obra en el siglo XIII, que es hermosa, que se denomina La ciudad de las damas. Invito a los oyentes a que lean La ciudad de las damas, porque es una ciudad, digamos, que se construye albergando en su seno a todas las mujeres grandes de la historia, desde diosas como Afrodita, desde mujeres de emperadores romanos, desde Diana, por ejemplo, que por un mensaje de Dios combatió contra los ingleses, todas las mujeres que fueron madres, que lucharon por su familia, tienen un sitio en la ciudad de Dios, en ese libro del siglo XIII, en la ciudad de las damas, perdón. Y va a haber una dama que va a presidir esa ciudad de las damas. Me reservo el nombre de quién es la dama como para que lo puedan leer, pero es una dama a la que todos admiramos. Frente a ese feminismo notable de primera y segunda ola, en los años 60, 70 del siglo pasado, es decir, 1960 en adelante, comienzan a aparecer autores que van más allá, que comienzan, desde mi punto de vista, a atacar en nombre del feminismo algo que para mí es fundamental, que es la estructura de la familia. Hay una autora muy famosa que reivindican las corrientes de izquierda y feministas radicales, que se denomina, su nombre era Shulamit Firestone, como la marca de los neumáticos, Firestone, Shulamit. Esta señora terminó con un cuadro de esquizofrenia muy importante, terminó suicidándose, pero entre sus obras tiene una que se denomina Dialéctica del sexo. Dialéctica del sexo es una de las principales obras de los años 60 en la lucha por los derechos supuestamente de la mujer. En Dialéctica del sexo tiene un capítulo, que es el capítulo 5, que se denomina El niño, donde esta señora propugna que el niño debe ser dejado de criar por la familia, que no hay nada mejor que lo críe una especie de tribu, como para diluir el papel tradicional de la familia y de la mamá, y donde la guinda del pastel es que no hay nada mejor para un niño que sea iniciado sexualmente por parte de un adulto, y que incluso una madre plantea que reciba una proposición sexual de su hijo no debería llamarle la atención y hasta debería hacerle caso. Cuando tú lees el libro, y reitero, Dialéctica del sexo, Shulamit Firestone, publicado en Estados Unidos a fines de los 60, 69 si mal no recuerdo, capítulo 5 titulado El niño. Buscan ese libro y ven
lo que dice en el capítulo, comprendemos un poco las declaraciones de algunos políticos o expolíticos de primera línea de los últimos años. Tú recordarás, por ejemplo, cuando teníamos como ministra de Igualdad a la señora Irene Montero, cuando dijo sus palabras: todos los niños, las niñas y las niñes tienen derecho a conocer su cuerpo, tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, eso sí, con su consentimiento. En el libro me voy preguntando, ¿significa esto que si un adulto mayor de edad, hombre por ejemplo, le regala caramelos a un niño, o le regala una tarta o un juguete que el niño le guste, y comienza a acariciarlo, el niño estará contento porque le han obsequiado el chuche o el juguete, y le dice: ¿te puedo tocar? Si el niño dice que sí, un niño de 8 años, aplicando ese planteo, estaríamos legitimando que un adulto abuse sexualmente de un menor de edad. Por lo tanto, en el libro voy analizando ese tipo de cosas, desnudándolas, porque un niño, de por sí, no tiene consentimiento legal. Un niño no puede consentir. El adulto que comete un acto deleznable contra un menor de edad es un pederasta, aunque, claro, esto lo tenga que determinar la justicia. En la ideología degenerada, aparte de ir analizando todo lo que es la historia del feminismo en 4 olas, comienzo a hablar de lo que se denominan distopías. Nosotros vivimos en una sociedad, desde mi punto de vista, bastante distópica. Me refiero, tú tienes una utopía y una distopía. En mi libro hablo de ambos conceptos. La utopía es algo bueno, si nos ponemos a pensar, una sociedad ideal en la que todos, por ejemplo, pueden colaborar entre sí, no existen conflictos, no existen disputas, no hay ningún tipo de problema, todos trabajan, ven satisfechas sus necesidades. Y cito, por ejemplo, el libro de Tomás Moro, Utopía, donde él plantea el modelo de una sociedad ideal. Luego tenemos distopías, y cito, por ejemplo, a Orwell, que escribió su obra 1984, y Orwell, que escribió Rebelión en la Granja, por ejemplo. Ambas distopías las cito en el libro como también un mundo feliz. En Un mundo feliz, de Huxley, por ejemplo, él habla de una sociedad dividida en una especie de castas o de grupos. Habrá grupos que son los de la categoría A, que son los más inteligentes, los que dirigen la sociedad, y luego están los épsilons, por ejemplo, el último grado de la escala, que son los que desempeñan tareas manuales. En esa sociedad futura de Huxley, la gente cuando se siente triste tiene que tomar un comprimido que se denomina soma. Digámoslo claramente, es una droga que les causa felicidad. En Huxley, por ejemplo, en ese libro, la gente no se reproduce como durante miles de años se ha reproducido, sino que las personas son producidas en una especie de cadena de producción artificial donde se manipulan los genes para que el individuo sea más o menos inteligente o que sea realmente un estúpido que solo pueda hacer una tarea manual. Todo eso, ¿por qué lo meto en este libro? Porque en la ideología degenerada parto de la historia del feminismo, luego me voy a las utopías y a las distopías, lo relaciono con la realidad y luego me meto a hablar, por ejemplo, de cómo a través de ciertos discursos se quiere justificar actitudes personales que antes eran denominadas trastornos y ahora no se denominan como tales. Voy a especificar más. Sabéis que hay un manual de psiquiatría de la Asociación Médica de Psiquiatría de los Estados Unidos que clasifica las enfermedades o lo que se considera socialmente como enfermedad. Si tomamos, por ejemplo, el transexualismo, en uno de los manuales
más antiguos, se lo consideraba enfermedad. No es una enfermedad, aclaremos, para que nadie se sienta ofendido. Posteriormente se comenzó a hablar de incongruencia de género. Esto es, una persona, por ejemplo, varón, que nació genéticamente, biológicamente como varón, psicológicamente no está conforme con ese sexo biológico y considera que es una mujer. En la edición, no la última, sino la anterior del manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, se habla de disforia de género. Disforia. Y en la última edición, que es la quinta, no se habla más de disforia, sino que se habla de una incongruencia. Es decir, existe una incongruencia entre la parte física y la parte psicológica, o lo que ahora denomina, digamos, la izquierda o las feministas más radicales, la orientación de género. En el libro me meto en este tema porque tradicionalmente, ¿qué se ha criticado? Que vivimos, por parte de la izquierda, que vivimos en una sociedad que no es binaria, somos víctimas, sobre todo las mujeres, las damas, de una sociedad patriarcal que las discrimina. Y para luchar contra el patriarcado hay que partir de la base de que todos los hombres o somos violadores, o somos violentos, o somos maltratadores, o somos golpeadores. Dentro de esas corrientes de pensamiento se ha dejado de hablar de hombre y mujer, se habla de cuerpos hablantes, como hace algún autor español de los años 80, concretamente el Manual de Contrasexualidad. Ese es un manual porque a mí me pasa una cosa cuando hablo de estos temas, que la gente me dice, no me puedo creer las barbaridades que tú comentas. Y le digo, no hace falta que me creáis a mí. Manual de Contrasexualidad, escrito por Beatriz Preciado. Beatriz Preciado, autora española. Hago una aclaración respetando a la autora, no me meto para nada con la autora. El libro lo publica como Manual de Contrasexualidad Beatriz Preciado, pero en realidad Beatriz Preciado nació biológicamente como varón. Y por etapas de su vida profesional, a veces se denomina Beatriz y a veces se considera Paul Preciado. Tiene escritos como Paul y tiene escritos como Beatriz. En el Manual de Contrasexualidad, que también lo voy analizando en el libro, se dicen auténticas barbaridades. Por ejemplo, que para superar el patriarcado, superar el binarismo sexual, esto es hombres y mujeres o mujeres y hombres, debemos dejar de hablar de persona humana, de individuo, para hablar de cuerpos parlantes. ¿Qué es un cuerpo parlante? Seríamos tú y yo, porque tenemos capacidad del habla, somos cuerpos parlantes. Y hay que superar, digamos, la caracterización del cuerpo parlante según tenga vagina y pecho, o pene y testículos, por un nuevo espacio físico que es el ano. Entonces hablan de la erogenización del ano. Y en el libro, incluso, hasta ahora es medio complicado, pero en el libro proponen una serie de ejercicios que tienen que ver con esta parte específicamente, porque es la parte que no se puede reconocer la diferencia sexual. En el libro, ¿qué dice correctamente la autora Beatriz Preciado? Si alguien mira solamente el orificio anal de un cuerpo, no se sabe si corresponde a un hombre o a una mujer. En eso está en lo cierto. Entonces, dice que hay que iniciar la revolución social a partir de una revolución de la actividad sexual anal. Luego dice muchas otras barbaridades en el libro, Manual de Contrasexualidad. Pero frente a ese tipo de planteo es que voy analizando en el libro por qué lo considero una ideología de tipo degenerada, digamos. Y
quiero aclarar un tema, aquí no estamos desnaturalizando las orientaciones ni los gustos sexuales que cada persona es libre de tener. Partamos de esa base, la base es la libertad. O sea, si yo como varón que soy me gustasen los hombres físicamente, no tendría nada malo en reconocerlo, en absoluto. Como me gusta, a mí en mi caso, me gustan las mujeres, pero bueno, si me gustasen los hombres, en uno y otro caso tendríamos totalmente derecho a sentir como queramos. Pero al margen del sentimiento, voy analizando en el libro cómo hay una confusión entre el deseo y el derecho. Y lamentablemente en España en los últimos años todo se está convirtiendo en derecho. Por ejemplo, esto le puede llamar la atención a algún oyente del programa. Si antes hablábamos de hombres y mujeres, en mi libro cito que hay documentos internacionales donde se reconoce la existencia de 4.000 géneros. 4.000. Yo en el libro, en una parte, explico prácticamente 300 de esos géneros. ¿Qué sería? A mí hay algunos que me gustan mucho. Por ejemplo, yo hoy me podría considerar una persona aerogénero. A mí alguien me dice, ¿usted de qué género es? Aerogénero. Es la percepción de género que tiene una persona de acuerdo al estado del clima. Entonces, por ejemplo, si hace calor, yo me puedo considerar que soy del género X. Hace frío, me puedo considerar de otro. Libra género, por ejemplo, cito aquí. Un género que se siente agénero, pero que tiene una fuerte conexión con otro género. Más fluido. Un género que por naturaleza fluida solo se limita a los géneros masculinos. Me refiero, hay cientos de clasificaciones inútiles de este tipo. ¿Por qué son inútiles? Porque estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, ¿de qué género eres? Y esto incluso lo están haciendo las empresas hoy en día, en las solicitudes de empleo y todo lo demás. Ponen, defina género, hombre, mujer. En algunos lados ponen transgénero, en otros lados ponen otros. Entonces, como para que uno ponga cuál sería el otro. En el libro voy analizando algunos casos raros, por ejemplo. Hay un caso conocido de un británico de 50 y pico de años, 52, 53, que se ha autopercibido como una niña de 5. El británico, que se considera niña de 5 años, ha sido adoptado, aunque no legalmente, evidentemente, por un matrimonio inglés, integrado por un varón y una mujer, que le cambian los pañales y lo bañan. Habréis visto por la prensa que hay algunos sujetos que se consideran pez y se han hecho una transformación colocándose aletas de pez en la cabeza. Hay gente que se considera un perro dálmata y que ladra, camina a 4 patas. Todo esto lo voy analizando cómo a través de distintas teorías se propone erradicar la concepción milenaria de un hombre, de lo que es el hombre en términos generales, para que cada uno pueda autopercibirse como le venga en gana. Entonces, últimamente estoy contando una anécdota curiosa. En mi empresa, el año pasado, por ejemplo, en el Día de la Mujer, que me parece muy bien que se celebre el 8 de marzo, pasan unas compañeras obsequiando rosas a las damas, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿a mí no me vais a dejar una? Y respuesta, Ariel, es para las mujeres. Respuesta mía, bueno, pero es que hoy a la mañana me he levantado sintiéndome como María Florencia. Entonces tuve el regalo de mi rosa también. Mira, al final te has sentido mujer y te han... Exacto. Pero si tú te pones a pensar, analizo también en el libro cómo a partir de esas ideas se obliga legalmente al otro a reconocer tu sentimiento, no tu realidad.
Pongamos un ejemplo. Y para que se entienda, esto sería como, por ejemplo, tú eres una mujer joven. Para jubilarte te faltan décadas. Pero ¿y qué pasaría si tú mañana te presentas en el registro civil? Dices, me autopercibo como una señora de 65 años de edad y me quiero jubilar. Mira, sé que no estamos hablando muy en serio, pero no estaría mal, ¿eh? Me ha dado una buena idea. Quizás lo haga. Pero es interesante lo que has dicho en tu libro porque mucha gente no tiene el valor de hablar de ello. Pero entiendo, yo como mujer no veo que tanto hemos hecho, por cierto, nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Para que ahora ese supuesto feminismo, ¿no? ¿no? degenerado, están quitando al final todos nuestros derechos, al final, porque gente que se autopercibe mujer, que no es, a la hora de hacer un combate, una lucha, como pasó ahora en las Olimpiadas en París, es todo injusto, todo. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que eso en algún momento, no sé, podrá cambiar o seguiremos en la misma? Creo que hay tendencias positivas que se comienza a revertir un poco la cuestión. Lo que pasa es que lamentablemente, por ejemplo, en el libro hablo mucho de la legislación en España. Todo esto comenzó con la nefasta ley de violencia de género. Analizo también las normativas que hay en la Comunidad de Madrid, que también desde mi punto de vista son bastante erradas, aunque hubo una modificación parcial el año pasado en la Asamblea de Madrid. ¿Qué te quiero decir con esto? Todo esto, el oyente se puede dar cuenta por ejemplo, mi pronunciación de algunas palabras. Soy nacido en Argentina, todos mis abuelos eran europeos, italianos concretamente. Y al ser nacido en Argentina también sigo mucho esa realidad. Toda esta moda en parte viene de dos lados, o de tres lados. Viene de Estados Unidos, viene de la escuela de Frankfurt en Alemania, pero hay muchas cosas que vienen de Argentina. En Argentina existe una normativa a nivel de jubilaciones que la comparto plenamente, que la señora, la mujer, se puede jubilar 5 años antes que un varón. Tú dirás, ¿es un privilegio? No, porque en muchos casos justamente la mujer ha estado trabajando desde muy temprana edad, fue mamá, tuvo sus hijos, atendió su hogar y se le permite, con X años de aporte, jubilarse 5 años antes que el varón. Eso que puede ser un motivo o una medida justa para las mujeres, por un cambio legislativo que hubo en Argentina en su momento bajo el gobierno de Kirchner, un señor que trabaja en Argentina no se denomina Hacienda como aquí, se denomina Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, pero es Hacienda, es la denominación española. Este señor, de nombre Sergio, como existía una ley que le permitía a cualquier persona cambiar teóricamente de sexo a nivel del registro civil, don Sergio fue al registro civil, se puso de nombre Sergia. El hombre se denomina Sergio Lazarovich, con CH final, Sergio Lazarovich. Él se tenía que jubilar a los 65, se presentó en el registro civil, hizo el cambio correspondiente, conclusión, se jubiló 5 años antes. Olé, don Sergio. Hizo muy bien. No hay ningún problema. Hizo muy bien. Pues lo que ha pasado hace poco en España con el tema del ejército, ¿no? Español, que algunos ahí pidieron, algunos ahora cuestión de entrar en los baños de las mujeres, han perjudicado a unos, han ido al registro civil y han hecho el cambio y al final eso es tremendo, eso es un absurdo, porque tanto que hemos hecho para que ahora hombres que se autoperciben mujeres nos quitan el derecho. ¿Qué derecho hemos luchado tanto para...? Es que, por ejemplo, en los libros voy planteando que en realidad no se trata de proteger a nadie, sino lo que se trata es de borrar las diferencias existentes entre los sexos. Borrar a las mujeres, borrar a los varones, borrar incluso a todas las personas que son homosexuales. Se los borra.
Porque como ahora la moda es el transgenerismo, cualquiera es trans. Y el problema es que la ley te obliga a reconocer lo que te decía antes, el deseo del otro. Entonces, por ejemplo, yo soy varón. Ojo, y no quiero que me entendáis bien. Una persona en el 0,02% de los nacidos vivos, 0,0002% de los nacidos vivos pueden nacer con lo que se denomina un intergénero, es decir, presentar unos testículos atrofiados, con vagina, pero son casos rarísimos, rarísimos, que lógicamente tendrán su tratamiento médico y psicológico. Pero producto de estas ideas, tenemos una explosión de niños trans. En los últimos años ha aumentado 5.300% las niñas que se autoconsideran niños. En el caso de los varones no ha sido así. Pero, por ejemplo, en los libros voy dando datos. Todos, y reitero, todos, y me incluyo, estamos en contra de cualquier tipo de violencia que se ejerza contra una mujer, contra un niño, contra un hombre o contra lo que sea. Pero, si la denominada violencia de género ha tenido unas 1.300 víctimas desde el año 2004, es gravísimo, no tendría que haber ninguna. ¿Es admisible que solo el año pasado hayamos tenido en España 4.800 suicidios? ¿Es admisible que en España tengamos por año casi 100.000 abortos? Si nos ponemos a pensar desde que está la ley del aborto, y puede haber razones, no me quiero meter en este tema, aunque en el libro me meto y tomo posición pro vida, pero puede haber razones que justifiquen o pretendan justificar que una mamá, porque toda mujer embarazada es madre, yo parto de esa base, madre que ha llevado la vida a término o no, sea por motivos naturales o por aborto. ¿Me explico? Sí, porque al final... Eres mamá. ¿Es admisible que desde que salió la ley del aborto prácticamente 1.200.000 niños españoles no hayan visto la luz o la vida? Con un aumento de los presupuestos año a año y que en lugar de apoyar a las madres que están solas y que necesitan ayuda, van destinados a esta industria tan nefasta como es la industria del aborto. Bueno, voy tocando ese tipo de temas. No me quiero ir tanto, pero por ejemplo en el libro también analizo mucho todo lo que es el género, porque el género es un vocablo que aparece en la RAE y generalmente se aplicaba a una tela. Por ejemplo, tú tienes una blusa, ¿de qué género es? Algodón, por ejemplo. O tienes un pantalón, ¿de qué género es? Lino. O se aplicaba género como sinónimo de clase D. Clase D. Sin embargo, los ideólogos son muy inteligentes porque cogen una palabra de uso común como puede ser género y se la resignifica, es decir, se le vuelve a dar un sentido contrario al que el vocablo del origen tenía en sus comienzos. Y por eso ahora cualquier deseo individual debe ser reconocido obligatoriamente por el otro. Pero piensa tú, qué peligroso sería si cualquier deseo de la persona, el Estado te obligase a que tú lo reconocieras como derecho. Es peligrosísimo. Totalmente. Es el camino que nos conduce a cualquier dictadura. Luego, por ejemplo, me meto en un terreno que es bastante delicado en el primer libro, ahora voy a hablarte un poquito del otro, porque me meto en el terreno de las perversiones y de las parafilias. Te lo comentaba antes. En todos los siglos, desde que el hombre es el hombre, han existido trastornos psicológicos y problemitas que puede tener cualquiera de nosotros. No tenemos que pensar en algo exageradamente grave. Cualquiera de nosotros puede tener ansiedad, por ejemplo.
puede lamentablemente padecer depresión, puede tener un trastorno de hiperactividad, puede tener distintos tipos de problemas físicos y psicológicos. En el libro que voy analizando, que hay unos trastornos, esto sí está bien aplicada la palabra, que se denominan parafilias y que están relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, un sadomasoquista está considerado una parafilia, un masoquista es otra parafilia, un voyeurista, esta palabra que por ahí no les suene a todos, pero voyeurista es el que le complace ver cómo otros tienen relaciones sexuales, por ejemplo. El fisgón, el que está detrás de una ventana espiando, por ejemplo. Eso se considera una parafilia también. Pero también es una parafilia la pedofilia. Y aquí hay que diferenciar dos palabras que son pedofilia y pederastia. Para ser pederasta, una condición inescindible es que la persona sea pedófila, pero no al revés. Es decir, pedófilo es aquel que siente atracción sexual por menores de edad. Pedófilo. Pero si una persona, que generalmente pensamos en varones, pero también hay mujeres con este problemita, digamos. Si una persona se excita sexualmente con niños y lo deja dentro de su cabeza y no sale de ahí, nadie se va a enterar, padece una parafilia que le puede causar un perjuicio porque se siente mal cuando piensa en un niño o cuando los ve por la calle. Pero eso no trae consecuencias en el campo de la realidad porque no se ha metido con ningún niño. Pero cuando el pedófilo lleva a cabo la acción de violentar sexualmente a un menor, ahí hablamos de pederastas. En el libro voy analizando mucho lo de la famosa ley del sí es sí, porque nuestras queridas feministas de izquierda permitieron la liberación anticipada de casi 1.400 violadores condenados y de pederastas condenados, que están libres en la calle gracias a la ley del sí es sí. Y también analizo cómo la ley rebajó la pena para determinados delitos sexuales para que los delincuentes salgan antes de prisión. Hay quienes pensamos que un delincuente sexual jamás debe salir de prisión. Hay quienes lo pensamos. Yo, por ejemplo. Pero sin embargo, gracias a esta legislación, salieron de prisión. Entonces, en la ideología degenerada analizo también todo este tema de la pederastia y cómo desde el discurso político se lo quiere justificar. Y luego me meto con otro tema que está muy de moda, que es todo lo relacionado con la Agenda 2030. Porque si nos ponemos a pensar, ¿cómo sería cool una persona o guay o bien una persona? Tenemos que ser inclusivos, resilientes, no discriminatorios. Si somos trans, mejor. Políticamente tenemos que ser correctos. Tenemos que luchar contra el cambio climático. Tenemos que ser veganos, preferentemente. Tenemos que entender al animal como un miembro de la familia y no como lo que es un animal. Todo ese tipo de cosas analizo en mis libros el tema de los planteos de la Agenda 2030. Cómo detrás de bonitas palabras se esconden fines que no son del todo bonitos. Por ejemplo, si todos, y no quiero hacer ninguna valoración desde el punto de vista subjetivo, pero si todos los varones que existen en el mundo nos consideráramos homosexuales, prácticamente no habría reproducción. Si todas las mujeres se definiesen como lesbianas, posiblemente no habría reproducción. ¿Qué es lo que busca la Agenda 2030? Entre otras cosas, reducir el número de habitantes. Recogen, que también lo pongo en los libros, recogen ideas del siglo XIX muy viejas de Malthus, de que no iban a alcanzar los alimentos,
de que iba a venir una catástrofe global, sea por calentamiento. ¿Te acuerdas que primero era el enfriamiento global? Sí. En el año 2000 estaríamos todos congelados, no pasó nada. Todas las predicciones no se Pero cumplió nada. una cosa, lo peor es que la gente se lo cree. Lo peor es que la gente cree en todos estos discursos. Se han sido Sí. engañados y vuelven a ser engañados, pero en todo el mundo es que La gente se lo cree, pero porque se destinan miles de millones de euros en publicidad y en todo. A ver, todo oyente que conozca algo de la historia del Reino Unido, yo no conozco mucho y no soy especialista, pero por el simple hecho de ir a un museo y ver los retratos de Ana Bolena, tú sabes que Ana Bolena fue una de las queridas esposas que tuvo el rey inglés, a las cuales le terminó cercenando la cabeza, se la cortó. Bueno, el rey Enrique tenía esas cosas de Inglaterra. Pero Ana Bolena era blanca, era caucásica. Sin embargo, en una de las últimas series que se produjo por parte de una de las plataformas, Ana Bolena es negra. Entonces, tú tienes todo tipo de producciones donde cada vez se incentiva más a la supuesta inclusión de personas por su orientación sexual o color de piel o lo que sea, que en definitiva está tergiversando la realidad para imponer unas determinadas ideas. Por ejemplo, el otro día leí una noticia que realmente me dio lástima. Cualquier persona puede nacer con enanismo y no hay por qué discriminarla ni mucho menos. Una persona más bajita de la estatura que se considera normal. Tú sabes que de acuerdo a las épocas históricas la altura ha variado, porque tú te vas en Madrid al castillo, por ejemplo, de Manzanares el Real, y hay determinadas galerías por las que pasaban los españoles en su momento, y tú ves las armaduras del siglo XV, XIV, XVI, son todas más bajitas las armaduras que la altura promedio que tienen los españoles hoy, porque la alimentación ha mejorado, hay más calidad. Entonces me refiero que no hay por qué discriminar a nadie, porque el enanito de hoy puede no serlo en el futuro. Pero sin embargo, ¿a qué voy con el enano? Sale una noticia de que para la última producción de Disney, de Blancanieves estoy hablando, no se van a utilizar actores enanos para no discriminar al colectivo. Entonces van a generar los enanos por medio de inteligencia artificial. ¿Que quieren usar la inteligencia artificial? Vale, pero al menos eso le ha quitado puesto de trabajo a actores de baja estatura que podrían haber trabajado en esa producción. Por ejemplo. Sí, ellos hablan de inclusión, pero excluyen Exacto. ¿sabes? Exacto. Es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Es cuestión de inclusión. La gente que tiene alguna enfermedad o que esté en una silla de ruedas, mira, la ley que estuvieron luchando todos estos meses, estos últimos años, ¿cuánto ha tardado? Se habla tanto de inclusión, que estamos hablando de este tema, y están más pendientes y preocupados en imponernos estas ideologías, forzándonos a hacer cosas que no queremos hacer. Es que hay mucho negocio atrás de todo esto, porque por ejemplo, no quiero aburrir ni cansar, ni mucho menos, y posiblemente lo esté haciendo, pero en los libros voy comentando muchos casos. Por ejemplo, destinar más de 40.000 euros, concretamente por parte del Ayuntamiento de Cádiz en su momento, para hacer un estudio del impacto de género en las pasarelas de las playas de Cádiz, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto que tuvo de género? Es decir, las pasarelas que conozco que están sobre los médanos en Cádiz son de madera, tienen unas cuerdas a los costados. No sé cuál es el impacto que tiene de género eso. ¿Cuánto dinero perdido, Bueno, pero hay alguien que se beneficia. Sí. Con todo ese dislate de dinero. Igual que los bancos, no veo sentido, perdona, que no es que yo sea homosexual o no, que es algo personal de cada persona, pero ¿qué sentido tiene poner un banco pintado con banderas? ¿No es más fácil poner un banco compatible para una persona que tiene algún tipo de enfermedad, que esté en una silla o que, en fin,
¿No sería más práctico eso, invertir? Pero claro, como tú acabas de decir, a interés, ¿no? Alguien se lo lleva a la pasta, obviamente, y quien pierde es lo que no entiendo, que la gente siga siempre votando a los mismos, Sí, mismo sabiendo de todo lo que están llevándose por nada, en fin. sí, pero bueno, no me quiero salir un poco de los dos libros y voy mirando un poco el tiempo porque me estoy pasando con el primero. Pero pasa una cosa, hay mucho estómago agradecido. ¿Qué te quiero decir con estómago agradecido? España tiene, por ejemplo, relacionado con lo que tú dices, en este momento unos 3 millones de parados. Sin embargo, habla con cualquier persona de un restaurante, de un bar o de muchos lugares y te van a decir que no tienen mano de obra. España tiene en este momento más de 550.000 personas mayores de 52 años que están recibiendo el subsidio por ser mayor de 52 años. Está bien que ayudemos a las personas en necesidad, pero ¿se está realmente controlando que todo aquel que recibe un subsidio no trabaje en negro? Por ejemplo, si a ti te dan un ingreso y no te exigen formarte, no te exigen hacer cursos de empleo o no te exigen desarrollar algún tipo de tarea en beneficio de la comunidad, ¿por qué se te está pagando? Tengo la suerte de conocer, por ejemplo, a Jordi Sabaté, que tú mencionaste la ley ELA. Y si tú le preguntas a Jordi Sabaté cuánto dinero se le está dando de ayuda al mes por parte del Estado por tener su enfermedad de ELA, y tú sabes cómo está Jordi, no alcanza a los 300 euros. Madre mía. Si no fuera por su familia, que lo ama y todo lo demás, hace años que no estaría aquí. Pero sin embargo, tú entras a analizar los presupuestos que se destinan a igualdad, que no es igualdad, y a otras cosas, y es un disparate. Para relacionar un poquito y hablarte del libro La Última Frontera, si lo has visto, aparecen una serie de cuadros donde voy metiendo datos y todo lo demás. Y todos los libros tienen un título y un subtítulo. El primero era La ideología degenerada y este es La Última Frontera, o la familia como baluarte frente a los dislates de esto. Dicho en términos llanos, yo ahora estoy escribiendo un tercer libro en este momento. El primero tiene tapa negra, portada negra, el segundo tiene portada blanca, el próximo va a tener portada roja, que la tengo diseñada. Cuando uno pregunta por qué es negra, ¿qué te sugiere el color negro a ti? Oscuro, todo oscuro. Oscuro, tétrico, tenebroso. Sí, sombrío. ¿Y el blanco? Una luz, ¿no? Más. La luz, la esperanza, lo puro. ¿Cuál es la última frontera? La familia. Entonces, a lo largo del libro voy hablando de por qué considero que la familia es la última frontera frente a todo esto que nos quieren imponer. Y en todos los libros meto algo relacionado o que me ha pasado a mí. Bueno, en uno de los capítulos, que tiene un título con 2 frases, una de las primeras oraciones del capítulo 2 dice: yo no juzgo. Bueno, eso me pasó a mí con un amigo. Resulta que en el pasado mes de agosto, no de este mes de agosto, sino del año anterior, cuando estaba escribiendo el libro, un amigo mío que sabía que venía el cumpleaños de mi esposa me dice: Ariel, vamos a la tienda para buscarle un regalo a tu esposa. Vale. Vamos a la tienda y estamos viendo prendas en una tienda de moda femenina. Y tenía una talla determinada la prenda, que era una talla L. Sin embargo, uno no conoce mucho de ropa femenina, pero yo lo veía muy pequeño la ropa. La veía una L pequeñita. La llamo a la vendedora y le digo: disculpa, ¿esto es talla L? Lo veo muy pequeño. Y la respuesta de la vendedora fue:
pruébesela. Me dijo a mí que me la pruebe, que soy, en este caso, bueno, soy varón, estoy excedido de peso, porque si bien tengo cierta altura, estoy actualmente en 104 kilos. El año pasado estaría en 103 posiblemente, pero más o menos me mantengo. Ponle 100 kilos. Y la señorita me dice, pruébesela. Yo le exclamo en forma natural, pero escucha, esto es de mujer. La chica me mira fijo y me dice, yo no juzgo. Madre mía. Es decir, no la estoy criticando a la señorita, pero salió como una respuesta totalmente natural de decir, bueno, pero si usted se mete en una tienda de mujer y está buscando una prenda de mujer, posiblemente usted se considere mujer. ¿Me explico a dónde vamos? En el libro pongo también otra anécdota, que es, a mí una persona me contacta por internet con la que no tenía contacto hacía varios años, y yo sabía que esta mujer estaba casada, tenía 2 niñas, y bueno, nos saludamos rápidamente por Facebook, unos mensajitos, y antes de terminar la conversación le digo, por favor, fulanita, transmítele mis saludos a tus niñas, sabiendo que las hijas estarán más crecidas ahora, porque cuando yo las conocí eran pequeñitas, recién nacidas. Bueno, y me dice, no, Ariel, no tengo más 2 hijas. Mi primera sensación fue de miedo, porque digo, uy, le ha pasado algo, alguna de las 2, y no lo sé, y quedó mal. Me dice, ahora tengo un niño y una niña. ¿Por qué? Porque la mayor ahora se considera también niño. En Argentina la legislación es más o menos como la española. No se exige ningún tipo de estudio médico, psicológico, ni nada para que una persona se sienta o se perciba de otro sexo. Eso es lo grave. Y en la última frontera pongo que la familia tiene que preservar al niño, no recluirlo, pero preservarlo sobre todo de ciertas influencias nefastas que vienen todas de las redes sociales. 2 capítulos están dedicados a tirar el móvil de una vez. Tirar el móvil. Yo estoy mirando el móvil ahora y también voy mirando la hora para no pasarme contigo, pero tirar el móvil. ¿Por qué? Porque invito a que la gente reflexione. Claro, en mi caso tengo muchas décadas, más que tú. En mi caso jugaba en la calle, jugaba con mis amigos, jugaba al fútbol, jugaba con cochecitos y en su momento jugaba con autitos de plástico haciendo carreras. Jugábamos a la escondida, jugábamos a saltar, a correr, bueno, jugábamos al vóley, al fútbol. Fíjate en los parques infantiles realmente si hoy los niños pueden jugar o juegan como deberían jugar. Yo lo veo por hijos de amigos que están 5 horas con el móvil. Madre mía. En el libro voy analizando cómo estar todo el tiempo con el móvil transforma tu cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? El cerebro es maleable, según algunos psicólogos y especialistas, hasta los 25 años de edad, pero cuanto menos hasta los 16, pongámosle. Todo lo que es la corteza prefrontal de la cabeza y del cerebro, eso se va conformando a medida que la persona crece. ¿Qué analizo en el libro? Que hemos pasado también de una sociedad que protege en exceso lo externo, pero no protege en las redes sociales, no te están protegiendo en lo virtual. Yo en determinadas redes sociales para escribir este libro hice una prueba, que es abrirme un perfil de TikTok, por ejemplo, hacerme pasar por una joven que no estaba de acuerdo con su sexo biológico y comencé a darle like, a seguir a estos influencers que te indican cómo aprisionarte los pechos, qué decirle al médico para que te recete hormonas. Empecé a seguirlo. Entonces nos gustaría, Sí. que es tan interesante lo que estás diciendo, pero para finalizar,
Pues la gente, los que quieran leer el libro, La ideología degenerada, también La última frontera, los libros están en Amazon. En Amazon ¿sí? solamente. Y muchísimas gracias por haber venido. Estás invitada para cuando quieras volver y hacer ahí con nosotros una vez al mes, estar con nosotros. Y nada, y un abrazo a ti y a tu familia. Y que sigamos esta línea de lucha y enhorabuena por Muchas gracias. tu lucha en frente a esta ideología nefasta que nos está dominando en el mundo. Un abrazo a todos.